A continuación, lo que estamos visualizando es la reproducción de múltiples ciclos de imágenes en movimiento. Esto se logra gracias a las técnicas de la cinematografía digital actual. Podemos encontrar en la parte superior o en la parte inferior del cuadro la numeración de estas secuencias. Encontramos secuencias de 4, 5, 6, 8, 12, 20 y 24 fotogramas que mediante esta sucesión de imágenes generan el movimiento completo del desplazamiento humano y el desplazamiento animal. Estas exploraciones cinéticas se logran mediante el análisis minucioso y el estudio profundo de las diversas artes, entre ellas la fotografía, la pintura, los juegos ópticos y la antropología visual de nuestros antepasados. También podemos apreciar los diferentes tipos de desplazamiento que realiza el cuerpo mediante ejercicios físicos, deportes, el desplazamiento al caminar, giros hacia ambos sentidos, derecha e izquierda. También podemos observar un giro 360 que realiza una mujer, el desplazamiento de animales hacia variables direcciones, pero siempre en busca de esa precisión del movimiento, en busca de poder registrar el ciclo completo que realizan los cuerpos. Con el ciclo de 24 fotogramas se logra completar el movimiento de los cuerpos. Esto también se logra mediante la técnica de cámara fija que permite captar la precisión del movimiento en el espacio. Saludos compañeras y compañeros, sean bienvenidos a una nueva emisión de estos talleres que estamos realizando como parte de la experiencia
documental de la Escuela Popular y Latinoamericana de Cine, Televisión y Teatro de Plácite para la Escuela de Comunicación Continental Hugo Chávez Frías. En esta oportunidad, como pudimos visualizar, un primer segmento dedicado a los pioneros de la imagen en movimiento. Estos pioneros que realizaron experimentos importantes que nos ayudan a comprender cómo se genera posteriormente la invención del cinematógrafo y el movimiento real de la vida misma con él. De manera que estos pioneros se basaron en la técnica de la cronofotografía de placa fija, que mediante una sucesión de fotogramas en esta secuencia fotográfica podían captar y registrar la anatomía de ese movimiento, ¿no? Y así encontrar en esa forma cíclica de la fotografía ese movimiento, ¿no? Y cómo cada imagen genera esa continuidad visual, ¿no? Y cómo posteriormente la invención del cinematógrafo en 1895 se concreta el movimiento a través de este invento de los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière también han hecho significativos aportes fotográficos y con la invención del cinematógrafo se concreta esa imagen en movimiento, se concreta ese movimiento real de la vida. Y bueno, en este segundo segmento dedicado a las vistas Lumière, a esas innumerables vistas que realizaron por más de una década en Francia y en muchas partes del mundo, vamos a poder visualizar unas vistas restauradas en el 2015 por el Instituto Lumière y otros entes cinematográficos y de televisión de Francia, a 120 años de la invención del cine, y vamos a ir comentando sobre todos esos grandes aportes de estos pioneros del cine documental, de estos pioneros del cine directo, y cómo ya poseían en sus vistas un gran sentido de la composición, un gran sentido del espacio, desde sus primeras prácticas fílmicas. Adelante. Los hermanos Lumière, como hombres de ciencia, definen esta propuesta del cinematógrafo como escritura en movimiento. La invención de este aparato marca los principios del cine documental y como punto de origen restituye el movimiento primitivo que se exploraba. Una de las constantes que encontramos en los cuadros Lumière es la acción cotidiana y determinante de la calle. Como vamos a seguir visualizando, estas innumerables escenas conforman el imaginario visual de Francia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este cuadro documento de llegada de un tren es uno de los cuadros mayormente conocidos por la historiografía mundial del cine y por las escuelas de cine. Dada la precisión visual que posee, hay una composición que permite ver el movimiento completo del tren, la fluidez que se genera partiendo de un momento casi estático al comenzar el plano y luego encontrando movimiento en diversas direcciones. Esta vista del mar, el horizonte visual permanece, el constante movimiento, la vista asimétrica, la composición asimétrica. Hay una entrada y salida de cuadro en
todas las direcciones. Otra de las lecturas que podemos encontrar es la lectura cromática en la imagen, orientada en la escala de grises. Podemos ver altos contrastes en cada una de las vistas. No existe frontalidad en estos planos. Siempre hay una composición lateral, una composición que permite generar asimetrías dentro del espacio, desde un punto en el que el cuadro puede percibir gran amplitud de lo que pasa en la calle. Estas vistas de los obreros reparando el asfalto también es una de las composiciones asimétricas mayor logradas por los hermanos Lumière, y la cantidad de movimiento que se genera en este encuadre. Puntos estáticos, puntos en movimiento, la variación de las distancias visuales, la profundidad de campo. Esto nos dice que los hermanos Lumière conocían a plenitud las leyes de la composición. En esta vista innovadora y original de la Torre Eiffel se percibe uno de los planos aplicados y teorizados en el cine, como es el plano subjetivo de un personaje que va mirando al mundo. Podemos ver la orientación lineal en sentido errante y que se mantiene a medida que va en movimiento ascendente. Y en particular, este plano introduce el movimiento externo de la cámara con el denominado traveling, en el que varían sus escalas dentro del espacio visual. A diferencia de la frontalidad de la cámara que observamos en los inicios del cine, en la influencia de los melodramas y el teatro burgués, los hermanos Lumière plantean una composición asimétrica con extensas profundidades de campo en la que el movimiento y la acción de la gente es respetado por la cámara. Podemos ver una variedad del ritmo, una variedad de movimientos. Entre los planos de pronunciada diferencia de escala podemos ver este de la pecera, en el que también vemos la influencia de la luz y cómo se descompone en distintas partes del espacio, cómo se fragmentan esos puntos de luz y cómo existe mucho movimiento interno dentro del cuadro. Se puede interpretar como un primer plano dentro del lenguaje técnico cinematográfico. Este operador de apellido Promio es uno de los operadores que se forma dentro de la escuela Lumière y que posteriormente fue generando propuestas visuales en la época. De él tenemos acá varios cuadros documentos. También Promio introduce el movimiento a través de una toma realizada en Venecia.
siempre se mantiene un horizonte visual en cada uno de los planos. En este plano de navegantes podemos percibir también una variación de la escala. Pudiésemos encontrar el plano medio y en el que también existe mucho movimiento que es perfectamente percibido por la cámara dada la técnica de cámara fija. Estas son parte de las características de este cine directo que se venía gestando en la escuela Lumière. La organización de la forma, la organización del espacio está muy presente. Los hermanos Lumière no solamente desarrollaron el hecho científico y técnico del cinematógrafo, sino que también tienen gran desarrollo artístico en cada uno de estos cuadros que le permiten generar una originalidad compositiva en cada uno de los planos que vamos encontrando. Bien, compañeros, como pudimos visualizar, este segundo segmento dedicado a la escuela Lumière y sus primeros 10 años de práctica fílmica, en el que encontramos aportes significativos al lenguaje cinematográfico y al cine directo. Pasemos a visualizar un tercer segmento que hemos preparado con la Escuela de los Quinos y el Cine Ojo. Con Siga Bertov vamos a pasar a visualizar su primer film sonoro en 1930. En la introducción del cine sonoro como punto de referencia, en la historiografía del cine oficial, se menciona al cantante de jazz como una de las primeras películas sonoras. Cuando Siga Bertov asume en esa época todo el riesgo del aparataje técnico, todo el riesgo que implicaba salir a rodar en la calle. Entonces vamos a analizar esta película que se titula Sinfonía de Dumbas y cómo se introducen nuevos elementos del cine sonoro, cómo se asume la producción y el rodaje sonoro en la época, ya que otras películas en contraparte a esta introducen el sonido, pero al mismo tiempo desde la técnica del doblaje, ¿no? Otros directores de cine también cuestionaban la introducción del sonido, como Chaplin, que planteaba que la esencia del cine es el silencio, y posteriormente también pasó a introducir el sonido en sus películas. Pero con Siga Bertov se asume el riesgo de hacer rodaje sonoro, cosa que académicos planteaban que el sonido todavía no estaba a la par con la imagen, ¿no? Entonces vamos a evaluar esta película de Bertov y toda la introducción a un mundo sonoro, a un universo, mediante el sonido directo de su película. Así que bueno, analizaremos esta película en algunas escenas que también hemos seleccionado para ustedes, y así vamos conversando y reflexionando. Siga Bertov busca romper con las teorías del momento. Entre ellas tenemos la teoría del concierto de maullidos de Hipólito Sokolov, que plantea que no es posible intentar grabar sonidos naturales porque serían una cacofonía, es decir, un concierto de maullidos. La cacofonía se presenta como un efecto acústico desagradable que es el resultado de la combinación de sonidos poco armónicos y de la repetición exagerada de un mismo sonido. Así que estas consideraciones Bertov las hace a un lado y decide expulsar el sonido de las calles
y decide registrar ese sonido de atmósferas complejas como las minas, las estructuras y las máquinas. El equipo técnico de Bertov le advierte que no se puede ni se debe grabar el sonido en la banda más que en condiciones especiales de un taller insonorizado y aislado. A su vez, que no se pueden ni se deben grabar en la banda más que sonidos reproducidos artificialmente. Para el abordaje del rodaje sonoro, se fabricó con urgencia una instalación de toma de sonido móvil que permitiera el desplazamiento hacia estructuras complejas. Una de las formas predominantes dentro del relato sonoro en la época era el doblaje y la post-sincronización como método de introducción del diálogo dentro del cine. Bertov rompe con esta técnica y decide, mediante el sonido directo, tener el registro fiel de las voces y los diversos personajes que vamos viendo en este documental. Я ударница Снежанки шахты номер 9. Обещаю дать в конце этого года сверх нормы 28 тысяч тонн. Bertov nos cuenta parte de la experiencia de rodaje y nos dice: hemos pasado este mes de decisivo rodaje sonoro en un ambiente de estruendos y rugidos, en medio del hierro y del fuego, en talleres trepidantes y ruidosos, bajando a las minas, al fondo de la tierra, filmando desde el techo de trenes lanzados a toda velocidad. Hemos puesto definitivamente fin a la inmovilidad del aparato de toma de sonido y por primera vez en el mundo hemos fijado de forma documental los principales ruidos de una región industrial, ruidos de minas, de fábricas, de trenes, etc. El diálogo constante de imágenes y sonidos nos relata el proceso de producción de los obreros, el desarrollo de sus ciclos de producción paso a paso. Дело чести. Дело славы. Дело доблести y геройства. En momentos podemos percibir una de sus escenas sonoras más dinámicas, en la que se introducen parte del lenguaje sonoro cinematográfico y encontramos esa orquestación que se va generando entre los diversos matices sonoros en cada uno de los planos. También se introduce en la idea de los planos sonoros cercanos, medianos y lejanos, y se van dialectizando entre ellos. Otra de las cualidades que podemos encontrar en Sinfonía de Dumbas es la orientación lineal con altos contrastes en cada uno de los planos. Esta orientación de las líneas se da de forma diagonal
y cada vez más intensa, con cambios hacia líneas verticales hasta llegar a líneas menos dinámicas como las horizontales. Esto como parte de la fragmentación del movimiento. Entre otras de las cualidades que podemos encontrar es el retrato constante de una mujer obrera. Durante el desarrollo del documental van apareciendo como momentos de calma para continuar con la velocidad del movimiento y la progresión visual. El estudio permanente de este elemento constante y que da origen al cine, como lo es el movimiento, es estudiado por Dziga Vertov, y en el análisis de su estructura interna se considera al intervalo como uno de los elementos a descomponer dentro del movimiento. Como lo planteaba Vertov, cito textualmente: los intervalos, y no los movimientos en sí mismos, constituyen el material y son ellos los que arrastran el material hacia el desenlace cinético. La organización del movimiento es la organización de sus elementos, es decir, de los intervalos en la frase. En cada frase se distingue el ascenso o el punto fulminante y la caída del movimiento. Como por ejemplo, una obra está hecha de frases de igual manera que una frase está hecha de intervalos de movimiento. En estos primeros 30 años del cine documental se guarda una relación muy intrínseca con el hecho técnico, científico y artístico del cinematógrafo. Así que vamos apreciando en cada uno de ellos cómo se va desarrollando la técnica con la mecánica del aparato, cómo se va haciendo conciencia la relación del hombre con la máquina, y esto es claramente profundizado en la Escuela del Cine Ojo. Podemos ver mediante el montaje la relación entre la cámara fija y la cámara en constante movimiento, un movimiento que se va transformando en fuerza laboral, en fuerza de los obreros. También esa fragmentación del movimiento a medida que se va increciendo la velocidad de cada uno de los planos.
Otra de las características de este proceso creativo en el rodaje también es la creación de una banda sonora con el sonido diegético. La diégesis se denomina dentro del lenguaje cinematográfico como el universo de la película. Por lo tanto, el sonido diegético se refiere al universo sonoro de la película. Bien, compañeros, como pudimos visualizar, estos 3 segmentos dedicados al desarrollo de los primeros 30 años del cine documental, partiendo de los primeros experimentos que buscaban registrar el movimiento, hasta los hermanos Lumière, en el que se concreta el movimiento real de la vida misma y poder profundizar en la estructura interna del movimiento con los Kinov y el cine ojo experimentado por Dziga Vertov. De manera que podemos encontrar en estas dos escuelas una coherencia fílmica en la profundización de la técnica del cine directo, de buscar nuevos elementos del lenguaje cinematográfico que sean propios del cine documental. Y bueno, a manera de cerrar, le vamos a dejar unas vistas Lumière que se realizaron en el año 95, dedicadas a los 100 años de la invención del cine. Estas vistas Lumière fueron rodadas con el propio cinematógrafo. Y bueno, la idea es que podamos seguir interactuando a través del correo electrónico que ven en pantalla. Cualquier inquietud, sugerencia, preguntas, poderlas compartir por ahí. Y bueno, lo dejamos con esta vista Lumière, rodada por el pintor, fotógrafo, poeta y cineasta iraní Abbas Kiarostami, con una pequeña reflexión de lo que es el cine para él. Esperamos que haya sido de su agrado y que haya sido un aporte al estudio del cine documental. Un fraterno abrazo y hasta una próxima edición. Okay, we can try. Okay, camera. 3, 2, 4, 5 seconds. 10 seconds. Allô? Allô, c'est moi. Est-ce que tu es là? Allô? Tu n'es pas rentré? Allô? Bon. Écoute... Bon bah je suis là, je bouge pas. Au revoir. Tu me rappelles, hein?
فیلمسازی لذت بخشه برای من، برای اینکه برای من خیلی جدی نیست، فنه و میتونم بازی‌های کودکانه خودم رو از طریق فیلم ادامه بدم.